Hoy vamos a ver la vida de Jesús en la historia de Moisés. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Esto lo podemos saber porque Jesús en su misma palabra así lo afirma. Notemos, por ejemplo, algunos versículos claves que nos ayudan. Dice Juan 5:39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que en la Biblia, y cuando se escribió este pasaje, cuando Jesús habló de este pasaje, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba. Es decir, que en el Antiguo Testamento podemos encontrar a Cristo Jesús en el texto. Vamos a leer, por ejemplo, Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¡Qué maravilla! Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba de lo que él decía. Vamos a recordar algo muy importante. El texto se aplica principalmente al personaje bíblico, aunque apunta a un antitipo que es mucho más esplendoroso. Nunca debemos olvidar eso. Siempre el antitipo es mucho más esplendoroso, es mayor en magnitud, tiene mayor significado, es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque se está tratando nada más y nada menos que de Jesús, el Hijo de Dios. Por esta razón, el antitipo siempre va a ser mucho más esplendoroso. Ahora, Moisés nació 1525 años antes de que Cristo naciera. Es decir, nació 1525 años antes de su antitipo. Y vamos a ver algunas tipologías que encontramos en la vida de Moisés, que apuntaban a Cristo. Número 1. Moisés nació cuando el pueblo de Israel estaba bajo yugo y completa esclavitud por un imperio pagano. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, versículo del 8 al 10, y saltamos al versículo 12 y al 14. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ahora, en el antitipo, Jesús también nació cuando el pueblo de Israel estaba bajo el yugo, en completa esclavitud, por un imperio pagano. Vamos a leerlo por aquí, por ejemplo, en Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy fuerte de todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Ahora, esta profecía anuncia que el imperio romano se levantaría del año 168 al año 476 después de Cristo en su primera etapa. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 1 nos dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César era la máxima autoridad del imperio romano, que todo el mundo fuese empadronado. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y ese Herodes es Herodes el Grande, que es un vasallo del imperio romano, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Vamos a un texto más, Mateo 27, versículo 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, Poncio Pilato fue el quinto prefecto romano de Judea. Es decir, que estamos viendo que cuando Cristo Jesús vino a la tierra, también había un contexto de esclavitud al pueblo de Israel. Tipología número 2. Cuando Moisés era bebé, vivió bajo un decreto de muerte. Este es muy interesante. Coloquemos mucha atención en este punto. Éxodo capítulo 1, versículos 16 y 22. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva.
Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahora, quiero ampliar un poco este punto con una breve cita de Patriarcas y Profetas capítulo 22. Te invito a que te lo leas. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador, y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. ¡Wow! Tremendo. Ahora, en el antitipo de Jesús, también vemos que cuando Jesús era bebé, vivió bajo un decreto de muerte. Eso lo podemos ver en Mateo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Tipología número 3. En la historia de Moisés, el decreto de muerte de Faraón es burlado por las parteras. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Recuerdan que leímos ese texto anteriormente? Avancemos hasta el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo, y si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Vemos después que el rey manda llamar a estas parteras, les pregunta qué habéis hecho, y las parteras dicen, lo que pasa es que las mujeres son robustas y dan a luz antes de que nosotros vayamos. Y por esta razón, dice la palabra de Dios, que las parteras temieron a Dios y Dios les prosperó a sus familias. Ahora, en el antitipo de Jesús, vemos que el decreto de muerte de Herodes es burlado por los sabios. Leamos lo que nos dice Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. El interés de Herodes por el niño, imagínense. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. ¿Será que Herodes verdaderamente quería ir a adorar a Cristo Jesús? Claro que no. Él quería utilizar esta técnica para darle muerte a la simiente, a Cristo Jesús. Ahora veamos el versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y habiendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¡Wow! Vemos la tipología. En Moisés, el decreto de muerte es burlado por las parteras. En la historia de Cristo Jesús, el decreto de muerte es burlado por los magos, por los sabios. Tremendo. Tipología número 4. En la historia de Moisés, el faraón, después de ser burlado, amplía el decreto de muerte a todo niño y lo vuelve más estricto. ¿Cómo lo volvió más estricto? Lancen los vivos al río. Leámoslo. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Anteriormente se había especializado poniendo a algunas personas en cargo de esta función para que ellos seleccionaran. Pero cuando el decreto de muerte es burlado, él lo vuelve más rígido y dice, ahora echen todo hijo que nazca al río. Ahora, en la historia de Jesús, el rey Herodes, después de ser burlado, amplía el decreto de muerte a todo niño y lo vuelve más estricto. Ahora dice los menores de 2 años. ¡Wow! Vamos a leerlo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos.
Por eso Mateo capítulo 2, versículos 16 y 18 nos dicen, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolado porque perecieron. Tipología número 5. Para salvar la vida de Moisés es llevado a Egipto. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 7. Mira lo que dice el versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y embrea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y ahora podemos ver, ampliando un poco este punto en la historia de patriarcas y profetas, dice lo siguiente, mientras este decreto estaba en vigencia, les nació el niño Amram y a Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso, y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el mandamiento del rey. Ahora, por la parte del antitipo, Cristo Jesús, también podemos ver que para salvar la vida de Jesús es llevado a Egipto. Leamos Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dice el versículo 14 que ellos se despertaron de noche, tomaron al niño, se fue con su madre y se fueron a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Después se le avisó que volvieran. Ahora, tipología número 6. Moisés fue educado en casa por su madre. Moisés hizo homeschool, en pocas palabras. Miremos Éxodo capítulo 2, versículos 6 al 9. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, es decir, a Jocabed, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué oportunidad la de Jocabed! ¡Qué tremendo! Le pudo dar educación en casa a Moisés. Ahora, Patriarcas y Profetas nos dice algo muy lindo. Leámoslo juntos. Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue apremiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que le tenderían a apartarlo de Dios. Tremendo, ¿no? Una oportunidad de oro para Jocabed. En el antitipo, en Cristo Jesús, vemos que él también fue educado en casa por su madre María. Jesús hizo homeschool. Con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los ángeles celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que le había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. ¡Wow! Deseado de todas las gentes. Un libro que también te invito a que te lo leas. Capítulo 7. Ahora vamos a ir a la tipología número 7. Moisés crecía en sabiduría y en estatura. Dice Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ahora, en la tipología del antitipo, Jesús también crecía en sabiduría y en estatura. Mire lo que nos dice Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Vamos con la octava tipología, el octavo paralelo. Moisés
A los 12 años es llevado por sus padres a Egipto, donde es dejado atrás. Miremos nomás Éxodo 2:10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo proahijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora dice que cuando el niño creció, pero vamos a leer una cita muy interesante que se encuentra en Patriarcas y Profetas capítulo 22, que nos dice que cuando el niño creció fue la edad de 12 años. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija de Faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora, en el antitipo de Jesús, vemos que Jesús a los 12 años es llevado por sus padres a Jerusalén, donde es dejado atrás. Leámoslo juntos. Lucas 2 narra la historia cuando Cristo Jesús va al templo de Jerusalén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día, y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora, qué tremendo, a los 12 años Jesús es llevado a Jerusalén y es dejado atrás. Ahora, mire lo que nos dice esta hermosa cita. Arrobado en la contemplación de estas escenas, no permaneció al lado de sus padres. ¿Cuáles escenas? Fácil. Él vio al cordero que estaba muriendo y se dio cuenta. A los 12 años Cristo Jesús entendió el significado de su misión terrenal. Él supo que ese cordero iba a ser él, y esto lo consternó. Por eso buscó la soledad. Dice, cuando terminaron los servicios pascuales, se demoró en los atrios del templo, y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. Lo mismo que Moisés. Fue dejado atrás por sus padres porque tenía que ser entregado a la hija del faraón. Paralelo número 9. Moisés era un príncipe y poderoso jefe militar de los ejércitos de Egipto. Vamos a leerlo en Hechos 7, 22 al 25. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que maltrataba, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué pensaba Moisés? Moisés pensaba, yo soy un fuerte militar, yo soy un general, yo voy a libertar a mis hermanos hebreos por la fuerza. Sin embargo, esto no era así. Leamos juntos esta cita maravillosa de Patriarcas y Profetas. En la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición. Su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio, y la generalidad le consideraba como un personaje notable. Satanás había sido derrotado en sus propósitos. El mismo decreto que condenaba a muerte a los niños hebreos había sido usado por Dios para educar y adiestrar el futuro caudillo de su pueblo. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. ¡Wow! Tremendo. Ahora, en el antitipo de Jesús, vemos que Jesús es el príncipe y poderoso jefe militar de los ejércitos del cielo. Mateo 26:51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Ese era Pedro, cuando Jesús fue arrestado. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensan que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Es increíble. Jesús es el comandante en jefe de las fuerzas militares del cielo. Vamos a leer Josué capítulo 5, versículo 14. Él respondiendo, no, mas como príncipe de ejército de Jehová he venido ahora, le dijo a Josué. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo?
Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora dice esta cita maravillosa: no era un ángel común, era el Señor Jesucristo que había conducido a los hebreos por el desierto envuelto en la columna de fuego de noche y en la columna de nube de día. El lugar era santo por causa de su presencia. Por eso se le ordenó a Josué que se descalzara. Tremendo. Paralelo número 10. Moisés visitó a su pueblo por amor. Vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos. Ahí está el paralelo. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Pues en el antitipo, Jesús también visitó a su pueblo por amor. Miremos lo que nos dice Lucas 7, 16 y 17. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, refiriéndose a Jesús. Y se extendió toda la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Paralelo número 11. Moisés da muerte al egipcio para defender a sus hermanos. ¡Wow! Éxodo 2, 12 dice: entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. En el antitipo, Jesús da vida a la humanidad al morir por sus hermanos. Efesios 2, 1 y 4 al 6 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, hoy hemos visto las primeras 11 tipologías en la vida de Moisés que apuntaban a 11 características de la vida de Cristo. Yo te invito a que estudies la Biblia mucho más, que ores a Dios, que podamos encontrar a Jesús en el texto, que nosotros podamos regocijarnos también en encontrar a ese Mesías en el texto del que hablaban las Escrituras y del que hablan las Escrituras. Cuando leas la historia de Moisés, de ahora en adelante podrás decir: he aquí el Cordero.